Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda jornada de presentación de trabajos de investigación para el concurso nacional de osteoporosis. Agradecemos a la asistencia de nuestros jurados, concursantes y a todos los asistentes al 12º Congreso Nacional ACOM 2023. Antes de dar inicio al programa, quiero mencionar a los ganadores de ACOM puntos del bloque anterior: Eliud Jair Benavides Lombard, María Jimena Becerra Villamizar, Diana Marcela García Guzmán, Mari Luisa Mora Quesada y Lorena Veracasa. Felicitaciones para todos. Bueno, entonces les recuerdo la metodología. Básicamente los concursantes disponen de 10 minutos para su presentación, por lo que les sugerimos dar buen ritmo a sus presentaciones para no ser interrumpidos. Luego se dispone de 5 minutos para las preguntas de los jurados. Hay que tratar de ser concisos en sus respuestas. Para nuestro primer trabajo de investigación tenemos al doctor Luis Andrés Dulcey Sarmiento. Él es médico internista de la Universidad de los Andes, docente del programa de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro del área de investigaciones del Semillero de Medicina Interna UNAP, y nos va a presentar el trabajo Caracterización de la osteoporosis en una cohorte de pacientes reumatológicos de un hospital latinoamericano. Bienvenido, doctor. El Congreso por la oportunidad brindada en la presentación de nuestro trabajo de investigación. Quiero iniciar mencionando lo siguiente. Es bien sabido que la osteoporosis afecta el 20% de las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos y el riesgo de sufrir de por vida una fractura a partir de ciertos grupos etarios ya más longevos es del 40% para las mujeres y solamente un 13% para los hombres. En vista de que los pacientes con enfermedades reumatológicas presentan un mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis, nos propusimos el desarrollo del presente estudio. Metodología. Hicimos un estudio retrospectivo en el cual revisamos 3.328 historias clínicas que pertenecían a los pacientes del servicio de reumatología. Se hizo una búsqueda detallada donde se filtraron inicialmente 1.362 pacientes mayores de 50 años, a los cuales se les buscó osteoporosis a través de la realización de densitometría ósea en los últimos 5 años, tanto a nivel toracolumbar como a nivel de la cadera, mediante el método estandarizado DEXA, y finalmente encontramos que un número muy pequeño de solo 271 pacientes tenían dicho estudio de imagen. Dentro de los objetivos nos planteamos un objetivo general, el cual era describir los principales factores de riesgo para osteoporosis en pacientes de ambos géneros, mayores de 50 años que acudían a la consulta externa de reumatología del Hospital Universitario de los Andes en el periodo de enero 2016 a diciembre de 2017, y dentro de los objetivos específicos nos planteamos la caracterización de los grupos etarios de pacientes con patología reumatológica, describiendo la prevalencia de osteoporosis por patología reumatológica y las categorías de osteoporosis en los pacientes del estudio, así como el uso de terapéutica para el manejo de esos pacientes con osteoporosis. Dentro de los factores de riesgo nos propusimos describir la obesidad, el tabaquismo, el uso de esteroides, el antecedente familiar de osteoporosis. Dentro de los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes menores de 50 años, aquellos que tuvieran enfermedad neoplásica, aquellos que tuvieran enfermedad renal crónica, aquellos que no tuvieran el estudio densitométrico en los últimos 5 años, y como resultados encontramos que de todos los pacientes incluidos en el estudio inicialmente 1.362, solamente 271 contaban con el estudio. Los grupos etarios estaban estratificados de la siguiente manera: 50-65 años eran el 72.46% del total de la muestra, 66-80 357, 26.21%, 81 y más años, 18 pacientes, solamente el 1.3% de la muestra. La media de edad era de 63.79 y la moda era de 57-62 años, con una mediana de 68.5 años. Encontramos que del total de 271 pacientes, las patologías reumatológicas inicialmente en esos 1.362 correspondían a 657, 48.3% de artritis reumatoidea,
lupus 354, el 25.9%, artrosis 242, es decir, el 17.76%, y otras patologías 109, para un total del 8%. Dentro de la frecuencia de factores de riesgo para osteoporosis, encontramos que la obesidad era el 25.46% de los pacientes, el tabaquismo el 11.8%, el uso de esteroides 178%, el antecedente familiar de osteoporosis estaba presente en el 5.9%. Encontramos que dentro de la frecuencia de osteoporosis por patología reumatológica, la artritis reumatoidea correspondía a 126 pacientes, el 46.49%, lupus 26.93%, 73 pacientes, artrosis era el 20.29% con un número de 55 pacientes, y otras patologías no incluidas estarían correspondientes al 6.27%, total 17%. Dentro de estas, la osteoporosis grave se encontró en el 11.07% y la no grave en el 88.92%. Encontramos que, a pesar de que 271 pacientes se les había identificado osteoporosis, se encontraban con terapéutica 239 y un 32% no tenían, y un total de 32 pacientes, es decir, el 12% no tenían terapéutica adecuada para esta condición. Como conclusiones, encontramos que el principal grupo de pacientes lo constituyó el género femenino y las edades comprendidas entre 50 y 65 años. La principal patología reumatológica fue la artritis reumatoidea, seguida del lupus, en tercer lugar la artrosis y finalmente otras entidades distintas a las señaladas. Esto concuerda con los hallazgos encontrados en otros estudios de similares características. Los dos principales factores de riesgo en orden de frecuencia para el desarrollo de osteoporosis fueron el uso de esteroides seguido de la obesidad. El principal tipo de osteoporosis fue la no grave, es decir, aquellos pacientes que no tenían una fractura asociada a la osteoporosis, y si evaluamos porcentualmente, el porcentaje está muy por encima del porcentaje encontrado en la población general, en el caso de la población con patología reumática, si lo comparamos con estudios realizados en población de similares características pero que no tenga enfermedad reumática. Que el principal grupo de pacientes reumatológicos que más presentó osteoporosis fue la artritis reumatoidea, y ello concuerda con los hallazgos encontrados en otros estudios. De hecho, si revisamos el SCORE-FRATS, uno de los factores tomados en cuenta o en consideración dentro del logaritmo es la presencia de artritis reumatoidea, y se evidenció que un 12% de los pacientes, a pesar de que tenían enfermedad reumática y osteoporosis, no tenían una terapéutica apropiada. Ello es una situación lamentable que debe hacernos tomar conciencia como profesionales y como clínicos para poder instaurar una terapéutica mucho más adecuada en un porcentaje que ojalá llegue al 100% de los pacientes o de las cortes con enfermedad reumática. Muchísimas gracias, agradezco al comité por la oportunidad brindada, y este es el trabajo que queríamos traer a cotación al Congreso. Quedo atento a cualquier comentario, cualquier pregunta y cualquier mención que quieran hacer. Muchísimas gracias, se mantuvo en el tiempo. Tenemos ya preguntas del jurado número 3. Dice, al mencionar que es un estudio retrospectivo, indica la direccionalidad de este. Sin embargo, nos gustaría saber cuál fue el diseño del estudio. Bueno, básicamente nos propusimos hacer un estudio de tipo retrospectivo y analítico, con el fin de ver cuáles eran las variables a lo largo de ese periodo de seguimiento que se estableció previamente, condicionaban el desarrollo de osteoporosis, y como pudieron ver muy bien, se evaluaron ciertos factores de riesgo dentro de estos objetivos específicos. Lamentablemente hubiéramos querido hacer un análisis multivariable, hubiéramos querido haber tenido los niveles de vitamina D en esos pacientes, de vitamina D3, para poder hacer un análisis multivariado, por ejemplo, correlacionar si los niveles de vitamina D3 se encontraban más bajos, como una de las propuestas, en aquellos pacientes que, por ejemplo, estuvieran tomando corticoides, o si de pronto los niveles de vitamina D3 eran más bajos en algunos de esos grupos. Pero lamentablemente, por no contar con ese laboratorio de seguimiento en la mayoría de los pacientes, no pudimos llevarlo a cabo. Entonces fue más que todo de tipo descriptivo. Perfecto, muchas gracias. El jurado 2 tiene una pregunta. El principal hallazgo es la poca realización de densitometrías en la cohorte, especialmente en los pacientes con artritis reumatoide y lupus.
¿Qué opina y si tiene de pronto datos sobre fracturas? Bueno, precisamente estuvimos revisando en el comité de ética y en el comité científico si habían estudios sobre la prevalencia y la incidencia de osteoporosis en pacientes con lupus y con artritis reumatoidea. Y realmente si tú revisas evidencia de EULAR, del Colegio Americano de Reumatología, si revisas de PANLAR, te das cuenta que la prevalencia y la incidencia de artritis de osteoporosis en estas poblaciones realmente es muy alta. Y si revisamos los estudios nos damos cuenta de que esos grupos poblacionales, esas cohortes, no han tenido una evaluación, digamos, adecuada a lo largo del tiempo, sobre todo en los países latinoamericanos. Y sí, realmente es muy lamentable, pero los clínicos no hemos hecho bien el ejercicio de realizar estudio densitométrico en esa población, en esas cohortes, para dictaminar la presencia o ausencia de osteoporosis y poder establecer una terapéutica adecuada. Es lamentable tener que mencionarlo, pero precisamente la principal motivación de este estudio es poder sembrar conciencia dentro de los clínicos de la importancia que tiene poder realizar el estudio densitométrico de manera oportuna y no diagnosticar a los pacientes ya muy tardíamente cuando aparezcan con fracturas y con secuelas que pueden llegar a ser irreversibles. Muy bien. Nuestro jurado 3 tiene otra pregunta y dice, dado que la artritis reumatoide es una de las condiciones reumatológicas más frecuentes, el estudio mostró una mayor frecuencia de esta enfermedad. Lo anterior se pudiera considerar un sesgo de selección, posiblemente. Y hace una como subpregunta y dice, como la muestra de 1.362 pacientes hubiese permitido de pronto hacer algo de análisis multivariados para llevar más a fondo el estudio. Por supuesto, precisamente cuando empezamos a hacer los criterios de inclusión y exclusión, nuestra meta era ojalá poder obtener una muestra que superara los 1.000 pacientes, pero lamentablemente solo 271 pacientes contaban con el estudio densitométrico. Esto definitivamente es muy lamentable y de verdad decepcionante dentro del ámbito clínico. Tenemos que hacer más precozmente el diagnóstico de osteoporosis, evaluar los niveles de vitamina D3, evaluar más oportunamente el seguimiento de estos pacientes. No lo quise mencionar de pronto dentro del estudio, pero dentro del grupo de osteoporosis grave, los que ya tenían fractura, muchos de ellos tuvieron fractura, tuvieron manejo quirúrgico por un grupo multidisciplinario, tenían seguimiento por ortopedia, tenían seguimiento por reumatología, por medicina interna, pero no contaban, digamos, con el estudio densitométrico previo a esa fractura. Y eso es de verdad muy preocupante y nos lleva, digamos, a plantearnos la necesidad de crear guías de manejo dentro de nuestro ámbito nacional para poder disminuir la incidencia y dentro de los grupos de prevalencia, ya con el diagnóstico de osteoporosis, disminuir la carga de la enfermedad en nuestro sistema de salud y sembrar conciencia dentro del ámbito regional, que es hacia donde está orientado el estudio principalmente. Perfecto, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas de los jurados. No sé si alguno de los jurados quiera de forma verbal realizarla, creo que no. Entonces, muchas gracias, doctor, por su trabajo de investigación. Nos deja unos aportes importantes. Gracias. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos poder contribuir nuevamente en próximas oportunidades a seguir desarrollando conciencia en este tipo de cohortes, de grupos poblacionales. Una de nuestras propuestas, Dios permita, para el próximo congreso ya estamos reclutando una muestra de pacientes en los que queremos evaluar niveles de vitamina D3 y otras variables para poder llevar a cabo, digamos, un análisis multivariado que nos permita tener un mayor poder estadístico y poder tener evidencia de mayor peso en los próximos años en el ámbito regional. Perfecto. Muchas gracias, doctor. A ustedes, que tengan una muy feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, nuestro siguiente trabajo lo trae el doctor Néstor Fabián Correa González. Él es médico internista, máster en farmacovigilancia y farmacoepidemiología, fellow de reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos trae el trabajo Prevalencia de fracturas en mayores de 50 años con osteoporosis. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la presentación, muy generosa, muy amable. No sé si puedo compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, déjame acá y acá.
Perfecto. No hay ningún problema. Listo. Entonces, mucho gusto, soy. Me avisas entonces, yo quedo pendiente. Pues yo creo que si quiere nos puede ir comentando un poco y con eso vamos adelantando. Pensaría yo mientras carga la presentación. Listo. ¿Ya comenzó el tiempo? Ay, bueno. Listo. Es justo cuando comienza a hablar. Listo. Yo ya lo iba a presionar. Pero bueno, sí, ¿y ya salió o no ha salido nada? Pues voy a intentar otra vez pues darle compartir como para que hagamos un nuevo intento por si ahora la ven. ¿Listo? Bueno, listo, entonces ahora sí voy a arrancar. Mucho gusto, doctor, muchas gracias. Soy Néstor Correa, soy fellow de reumatología de la Universidad Javeriana y este trabajo lo hicimos junto a mis profesores, el doctor Diego Rosselli y el doctor Daniel Fernández, y se titula Prevalencia de fracturas en mayores de 50 años con osteoporosis en Colombia. A modo de introducción, quiero resaltar que las fracturas son el desenlace más clave en la osteoporosis porque impactan en el estado de salud y calidad de vida de los pacientes y en el sistema de salud generan un alto costo. En los estudios clínicos, las fracturas son el objetivo principal, es el objetivo que debemos prevenir. Pero la situación es que todo está centrado en la cadera y las vértebras. Esas son las fracturas que siempre nosotros escuchamos que son las más llamativas. Pero yo como estudiante me pregunto, ¿el resto de fracturas nada tienen que ver con la osteoporosis? Quiero dejar esa ficha del rompecabezas a un lado y poner esta otra sobre la mesa. Y es que en Colombia contamos con un gran sistema de información, que es CISPRO, que desde el año 1993 nos da datos para tomar decisiones informadas en salud. Tan así que el doctor Fernández publicó en 2021 un estudio basado en datos de CISPRO sobre la prevalencia de osteoporosis en Colombia, mostrando que la prevalencia era de 2.440 casos por 1.000 habitantes y que los mayores de 50 años habían sido diagnosticados con osteoporosis en 249.000 veces. El 92% de todas estas personas eran mujeres. Como sabemos, la osteoporosis posmenopáusica pues es la más prevalente, ¿no? Pero existen estudios de prevalencia de fracturas en pacientes con osteoporosis en Colombia, pues haciendo la búsqueda sí existen. Uno de ellos es el estudio LAVOS. El estudio LAVOS es un estudio multicéntrico que se hizo en 5 países latinoamericanos y evaluó la prevalencia de fractura vertebral en muestra radiológica y encontró que el 11.18% de las mujeres de esta muestra tenían fractura vertebral radiológica. Otro estudio que se hizo solo en un lugar, que fue en Barranquilla, el estudio liderado por el doctor Halel Rad, en él tomaron los datos necesarios para poder tener los números que les permitieran poner los datos de la calculadora de Frax en Colombia y encontramos que hay una incidencia de fractura de cadera en mujeres de 127 por cada 100.000 habitantes y 78 por cada 100.000 habitantes. Y como vemos entonces, sí hay estudios de fracturas, pero solo radiológicas vertebrales y solo de fractura de cadera en una ciudad colombiana. Pero contamos con los datos de todo Colombia. ¿Por qué no plantear un estudio en el que pudiéramos evaluar la prevalencia de fracturas en pacientes con osteoporosis en todo Colombia? Pues eso hicimos y planteamos entonces el objetivo del estudio, y es que utilizando los datos del sistema CISPRO quisimos determinar la frecuencia de todas las fracturas óseas en personas mayores de 50 años, excluyendo cráneo y cara. Y estimamos cuántas de estas fracturas ocurrieron en individuos diagnosticados con osteoporosis. Con esto calculamos la frecuencia de todos los tipos de fracturas en hombres y mujeres. Y además evaluamos el riesgo relativo de cada tipo de fractura en comparación con la prevalencia de fracturas en la población general. Es decir, ¿tengo yo más riesgo de fracturarme si tengo osteoporosis y soy colombiano mayor de 50 años en comparación con un colombiano que sea mayor de 50 años y no tenga osteoporosis? Pues, ¿cómo lo hicimos? Pues fuimos a CISPRO. En CISPRO buscamos información entre el periodo de 2017 a 2021 y allí lo primero que buscamos fue personas mayores de 50 años. Con esa población ahora filtramos cuántos de esos tenían osteoporosis. Luego buscamos cuántos tenían fracturas, de los mayores de 50 años, cuántos se habían fracturado.
y lo diferenciamos por sitio anatómico. Y luego combinamos estos que habían sido fracturados con los que tenían más de 50 años y tenían osteoporosis. Y buscamos entonces esta información, la siguiente que les voy a decir. 1. Entonces, fracturas en mayores de 50 años con osteoporosis, y buscamos hacer una diferenciación de género. ¿Cuántos eran hombres? ¿Cuántos eran mujeres? Luego miramos por decenios. ¿Qué pasaba entre 50 y 60 años, 60 y 70, 70 y 80? Y calculamos la razón de prevalencia, que como les decía, queríamos ver si tener osteoporosis, ser mayor de 50 años y ser colombiano daba más riesgo de osteoporosis que no tener osteoporosis. Además, los datos nos sirvieron para calcular la prevalencia de osteoporosis en este periodo. Dato importante porque nos iba a permitir comparar con lo que había hecho el doctor Fernández previamente y ver si los pacientes con osteoporosis se fracturaban no solo de los sitios más claves que nosotros hablábamos, es decir, cadera, vértebras o antebrazos, sino si había otros sitios que también se fracturaban en estos pacientes con osteoporosis. Y pues vamos entonces con lo que encontramos. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de fracturas en mayores de 50 años con osteoporosis en Colombia? Vamos a verlo. Primero miremos la osteoporosis. Encontramos que 303.037 adultos en Colombia fueron diagnosticados con osteoporosis. De estos 303.000 adultos, 92% eran mujeres y 7.9% eran hombres. Dato que se correlaciona con los estudios internacionales en que las mujeres son las más afectadas. Y la prevalencia de osteoporosis fue ligeramente mayor a la encontrada por el doctor Fernández. Hicimos cambiar la forma en que presentamos los números. Aquí mostramos que 39.43 por cada 1.000 mujeres padecen de osteoporosis y 4.14 por cada 1.000 hombres padecen osteoporosis, para hacer un poco más visible el dato que antes era por 100.000 habitantes. Y en este periodo se fracturaron 596.000 personas, 62% eran mujeres y 38% hombres. Ahora, ¿cuántas personas con osteoporosis se fracturaron? Pues mujeres se fracturaron 40.823 y hombres 40.020. Como vemos en los datos, el 14.6% de las mujeres con osteoporosis se fracturaron y el 16.7% de los hombres se fracturaron, lo que nos muestra que aunque los hombres padecen menos de osteoporosis, se fracturan más los hombres colombianos. Profundicemos un poco más, miremos el total de la población y el esqueleto del lado izquierdo es el que tiene los datos más claves. Y es que el total de la población colombiana, la fractura más prevalente es la de antebrazo, seguida por vértebras lumbares y torácicas, luego cadera y luego húmero. Si vamos a la derecha a la tabla, podemos observar en la fila número 5 cómo ordenamos por frecuencia estas fracturas por el porcentaje de pacientes con osteoporosis que se hubieran fracturado. 3.8% de la población total que tenía osteoporosis se fracturó el antebrazo, luego las vértebras que podrían ser lumbar o torácica, luego la cadera y luego el húmero. Y la razón de prevalencia, la más alta para toda la población, fue fracturarse las vértebras, bien fuera torácica o lumbar. Y la razón de prevalencia, como les decía, se refiere a qué probabilidad es de fracturarme si tengo osteoporosis y tengo más de 50 años en comparación con no tener osteoporosis. Y vemos abajo como las vértebras torácicas son las que más razón de prevalencia tienen, luego las vértebras lumbares, luego la cadera, luego el fémur, luego el húmero y luego el antebrazo. Dato aquí clave, mire que cuando un paciente se fractura el húmero, por ejemplo, o el fémur que no sea cadera, también deberíamos buscar osteoporosis. Y ahora los mismos datos con los hombres se fracturan más cadera, luego seguido de vértebras lumbares y luego de costillas, como lo vemos en el esqueleto. Y la razón de prevalencia en los hombres más alta, es decir, el sitio anatómico más probable que se fracturen los hombres, son las vértebras lumbares, seguido de las costillas y luego de la cadera. Entonces, ¿cuántos hombres con fractura de costilla hemos visto? Esto abre una puerta para determinar si la fractura de estos sitios anatómicos también nos puede hacer pensar que sea una fractura por fragilidad y que debamos buscar osteoporosis. En las mujeres, haciendo la diferenciación, vimos que las mujeres lo que más se fracturan, como vemos aquí en el esqueleto, es el antebrazo, seguido de la cadera y luego de la columna lumbar. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de fracturarse las vértebras torácicas, luego las vértebras lumbares, luego las costillas, luego el fémur sin la cadera y luego la cadera. Pero también se fracturan en otros sitios, húmero, pie, mano y antebrazo. Nuevamente aparecen esos otros sitios anatómicos que no frecuentemente tenemos en la mente.
Y diferenciando por decenios, miren cómo las personas que tienen osteoporosis, a medida que pasan los años, tienen mayor probabilidad de fracturarse. Y los hombres siempre, en cualquier decenio, se fracturan más que las mujeres. Lo mismo en las razones de prevalencia, son muy parecidas, pero los hombres tienen mayor razón de prevalencia en comparación de las mujeres. Entonces, este estudio es el primero en población general que diferencia las fracturas de pacientes con osteoporosis por sitio anatómico. Y nos muestra que la fractura más frecuente es la de antebrazo en los pacientes con osteoporosis que son mayores de 50 años. Diferenciar por género es muy importante porque ahí podemos ver en dónde podemos poner nuestra atención más. Entonces, si bien las mujeres tienen más prevalencia de osteoporosis en comparación con los hombres tienen más prevalencia de fracturas. Y los hombres tienen más fracturas vertebrales en comparación con las mujeres. La prevalencia, si bien es similar a la calculada previamente por Fernández, nosotros encontramos un ligero aumento que podemos asociar esto a un mayor atención al diagnóstico de osteoporosis. Nos limita el sesgo de información de la base de datos de CISPRO y queremos dar un énfasis en que la educación es clave para aumentar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muy bien con su tiempo. Nada, estamos esperando las preguntas de los jurados. Mientras tanto, a mí me surge una duda. De esos pacientes que usted, pues que tenían en la base, ¿saben cuántos tenían densitometría? O sea, es decir, porque de los que se fracturaron que no tenían osteoporosis, de pronto es que estaban subdiagnosticados, ¿no? De acuerdo, doctor Samuel. Sí, la última idea que quería dar era la educación, que es muy clave, porque el subdiagnóstico es muy grande en osteoporosis. Desafortunadamente no contamos con esa información, debido a que el sistema no nos permite saber, el sistema CISPRO no nos permite saber cuántos de los fracturados tenían densitometría ósea. Es una buena pregunta para poder seguir, puliendo el sistema. Ojalá el sistema pudiera llegar a eso, ¿no? Poder cruzar esa información. Correcto, perfecto. Ya nuestro jurado 3, el jurado 2 hizo una pregunta muy similar a lo que acabo de plantearle. El jurado 3 dice, dado que es un estudio de análisis de base secundario y conocemos que no tenemos un adecuado reporte de los diagnósticos en las historias clínicas de las consultas por los profesionales de salud, ¿qué tan valiosos serían sus resultados? Por ejemplo, en un estudio previo nos mostraron que había un bajo número de densitometrías necesarias para el diagnóstico. ¿Pudiera haber sobrediagnóstico de pronto? Efectivamente, estoy de acuerdo con el jurado que hay un sesgo de información. El estudio tiene un sesgo de información y es muy importante hacer visible el sesgo. O sea, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Es muy bonito el estudio, que comparándolo con el previo que hizo el doctor Fernández en el periodo de 2012 a 2017, la prevalencia era menor. Es decir, ahora la prevalencia está aumentando ligeramente. ¿Qué nos habla de esto? Es probable que estemos haciendo más diagnóstico de la enfermedad. Ahora, la fractura por fragilidad, que es aquella que ocurre por un trauma de bajo impacto, es una fractura que ya nos permite hacer diagnóstico de osteoporosis. Hay un estudio que publicó el doctor Fernández también, en el que muestra cómo las personas que llegaban a un hospital de cuarto nivel llegaban con una fractura por fragilidad, eran ancianos mayores de 65 años, y llegaban con fracturas de cadera, específicamente de 111 pacientes que habían tenido la fractura. A esos pacientes solo al año, solo el 11% de ellos habían recibido tratamiento para osteoporosis. Es decir, llegaban fracturados al hospital de cuarto nivel, se les cambiaba la cadera, se les hacía una educación para que salieran y se hicieran densitometría y fuera donde un médico que le tratara la osteoporosis. De esos 111, solo el 10% recibieron tratamiento. Pienso yo, con lo que he estudiado, con lo que he analizado, que pues falta camino por seguir. Como les digo, soy fellow y estoy arrancando, que hay subdiagnóstico de la enfermedad, falta educación, todavía hay que hacer girar la rueda y es probable que si repetimos este mismo estudio en 10 años, que CISPRO siga funcionando y que sea más pulido, probablemente encontremos mayor prevalencia. Listo. Y nuestro jurado 2 tiene otra pregunta. Dice, ¿su resultado de mayor prevalencia de fracturas en hombres es sostenible con los resultados de otros países?
¿Se compara con lo que han encontrado en otros países? Sí, de hecho hay un artículo de Lancet que es una revisión del tema y habla de osteoporosis en hombres. Y hablan como una enfermedad olvidada. Los hombres también tenemos osteoporosis. De hecho ahí es bonito porque ahí uno como reuma entra también a ver cosas endocrinológicas y que el hombre que se diagnostica con osteoporosis hay que buscar que tenga hipogonadismo, ¿no? Entonces, sí, los estudios internacionales muestran cómo los hombres con osteoporosis son olvidados y tienen mayor prevalencia de fracturas en comparación con las mujeres. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Creo que estas fueron todas las preguntas. Muy amable, gracias. Ok, bueno, nuestro siguiente trabajo es presentado por el doctor Meiser López. Allá, perdón, uy, ¿qué pasó acá? Me dice que no es posible la anfitrión. Uy, no me deja encender la cámara. Listo, perfecto. Listo, entonces nuestro siguiente trabajo básicamente va a ser comentado por el doctor Meiser López. Él es profesor del programa de ortopedia y traumatología de la Universidad de Antioquia, cirujano de mano y miembro superior del Hospital San Vicente Fundación. Nos presenta el trabajo características epidemiológicas y clínicas y radiológicas de fracturas de radio distal en mujeres mayores de 50 años atendidas en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Quiero confirmar si me escuchan. Sí, señor. Perfecto, permítanme. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por esta invitación a compartir con ustedes algunos datos de los estudios que hemos realizado en el Hospital San Vicente Fundación y en compañía de la Universidad de Antioquia. Este trabajo, que como bien lo dicen, habla de las características epidemiológicas de los pacientes o de las pacientes con fracturas del radio distal asociada a osteoporosis, nos hacen pensar en algo muy importante. Nosotros los ortopedistas, cada vez que tenemos una fractura del radio distal, pues tenemos allí y nunca la asociamos con osteoporosis. Realmente es muy poco frecuente que esto ocurra. Pero realmente siempre que tenemos una paciente mayor de 50 años con un trauma de baja energía y una fractura del radio distal, estamos casi que obligados a pensar siempre que podemos estar frente a una fractura por fragilidad ósea, que es aquella que, como bien dice la definición de la OMS, es la que resulta de un trauma de baja energía desde la caída en bipedestación o de una altura incluso menor, y que es más frecuente en pacientes con una mala calidad ósea. Si a esto le sumamos los costos económicos ya demostrados en diversos estudios, uno de ellos hecho aquí en Colombia, en relación, por ejemplo, con la fractura del radio distal, y el costo anual en ese momento, que era de 122.000 millones de pesos, el costo ponderado del tratamiento, que muchas veces es quirúrgico, eso nos lleva a pensar que realmente estamos frente a un problema importante. Ya tenemos los datos claros acerca de las predicciones de algunos estamentos como la IOF, que calcula que más de 54 millones de personas tienen osteoporosis y que la cifra aumentará para el 2030. Lo cual obviamente va de la mano con aumento del número de este número de fracturas por fragilidad. En el 2015, por ejemplo, solo el 9% de 2 millones de adultos mayores recibió un test de densidad mineral ósea, y eso es lo que hemos visto a lo largo de todo este congreso y lo que vemos siempre que revisamos la literatura. Hay una poca sensibilidad en cuanto a la sospecha de este diagnóstico, por lo tanto una menor intencionalidad de hacer el diagnóstico a través de los exámenes de laboratorio o de las pruebas diferentes que existen para ello. También tenemos claro que algunos reportes hablan de que el 15% de los pacientes han sufrido una o más fracturas adicionales, cuando el 50% de estas pudieron ser evitadas. Adicionales, estamos hablando entonces de una segunda o tercera fractura. Si tenemos en cuenta los picos de incidencia de la fractura del radio distal, que es la más frecuentemente encontrada, lo decían en los diferentes trabajos que han hablado al respecto, y si a eso le sumamos que la población de edad avanzada sigue en aumento, vamos a tener un problema importante con ese pico de la mujer mayor de 60 o de 50 años cuando enfrentemos entonces las fracturas del radio distal de esta población que va en aumento.
Los estudios han demostrado, por ejemplo, cómo cuando toman muestras de estudios poblacionales encuentran, por ejemplo, que cuando no hay fracturas del radio, cuando hay muestras en las que hay pacientes mayores de 60 años y no hay fractura del radio distal, encuentran una incidencia de osteoporosis cercana al 28%, pero cuando hay fracturas del radio distal, esta población tiene un aumento de casi 3 veces la cifra relacionada con la osteoporosis, o sea que allí está pasando algo que a lo que debemos ponerle atención, y los artículos son claros, por ejemplo, cuando dicen que la osteoporosis y el riesgo de fractura del radio distal es 9 veces mayor. Aquí en Colombia, por ejemplo, si nosotros tomamos los datos y tenemos en cuenta la población, estaríamos hablando de que en Colombia tendríamos una incidencia de 187.000 fracturas de radio distal al año, en general. Entonces, el objetivo general de este trabajo que nosotros presentamos es describir las características epidemiológicas, clínicas y radiológicas de las mujeres mayores de 50 años atendidas en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y que acuden allí por fracturas del radio distal asociadas a esta fragilidad ósea. Hay objetivos específicos como conocer la incidencia de las fracturas del radio distal en estas pacientes que acuden al hospital, describir la presencia de comorbilidades, algo importante para nosotros como ortopedistas, determinar la complejidad de estas fracturas basados entonces en la clasificación AO, que es la que más se utiliza para la fractura del radio distal, y describir las conductas de manejo que se tomaron y los desenlaces clínicos, si hubo o no complicaciones por estos pacientes. Claramente existe una intencionalidad cuando nosotros desde el ámbito investigativo evaluamos algunos parámetros. Entonces la intencionalidad adicional a esto es sensibilizar, y lo hemos escuchado en varias de las conferencias, sensibilizar sobre la importancia de hacer el diagnóstico, de sospechar que existe esta fragilidad ósea y en el caso de la fractura del radio distal, tenerla como un indicador inicial de fragilidad ósea en esa población susceptible de padecer. Dentro de la metodología, este es un estudio observacional descriptivo de tipo transversal. Tuvimos en cuenta unos criterios de inclusión que son, de nuevo, mujeres mayores de 50 años con fracturas del radio distal por baja energía, esto es importante, que acuden al Hospital San Vicente Fundación entre enero del 2020 y diciembre del 2021, con unos criterios de exclusión muy claros. Cuando el mecanismo de trauma era diferente a la baja energía, pues este paciente era excluido. Cuando las fracturas obedecían a otro tipo de patología, también eran excluidos, y cuando no tuvimos acceso a las radiografías, porque pues no podríamos entonces clasificarlos utilizando la clasificación AO. Esta captación de pacientes se hizo a través de la identificación del código CIE10, son cerca de 6 códigos los que pueden involucrar la fractura del radio distal, y acudimos también al servicio de rayos X del Hospital San Vicente para determinar entonces allí la clasificación de la mano de 3 personas que participaron en esta clasificación. Se recolectaron los datos a través de Google Forms. En Excel se utilizó, repito, la clasificación AO, que ustedes la ven aquí, una pequeña muestra de la clasificación AO, y se hizo el seguimiento en consulta a diciembre del 2022. Identificamos cuáles habían sido los que se habían llevado a cirugía, cuáles no, y se analizaron los datos en Microsoft Excel y en SPSS. Aquí tenemos, por ejemplo, unos antecedentes relevantes incluidos dentro del estudio, entre ellos la deficiencia de vitamina D, déficit de calcio, la edad, fracturas por fragilidad previas, fracturas previas por fragilidad. Y dentro de los resultados encontramos que después de hacer un análisis de todo el código CIE10 en esta población, en este periodo de tiempo que acudió al hospital, encontramos 262 fracturas del radio distal. Después de aplicar los filtros de la edad, del trauma de baja energía y la disponibilidad de radiografías, encontramos que teníamos una población de 103 pacientes con 108 fracturas, es decir, 5 de ellos tenían fracturas bilaterales. Aquí algunas características sociodemográficas de la procedencia de los pacientes, obviamente la mayoría eran del Valle de Aburrá. Encontramos unos antecedentes relevantes que nos parece importante resaltar, como el antecedente de fracturas por fragilidad en un 16.5%, y aquí debo detenerme un segundo para decir que con toda seguridad nosotros en el grupo de ortopedia en el hospital no teníamos conciencia de este número tan alto. Tener allí que hay pacientes que acuden por segunda o tercera vez por una fractura y que pudo haber sido identificado en ese primer instante, realmente es un tema alarmante, si se quiere, y vale la pena entonces resaltar que encontrar estos datos se vuelve una herramienta que aumenta o que ayuda a la sensibilidad del grupo de ortopedia, al menos en el hospital. El tabaquismo, la osteoporosis y la osteopenia eran otros de los elementos importantes. Miren las fracturas previas, logramos ubicarlas
y tratar de determinar cuál es no solamente el número, sino dónde estaban ubicadas cada una de estas fracturas. Son fracturas que vemos a diario en la urgencia de los hospitales, pero no tenemos esa sensibilidad para entender que allí puede haber algo más en una paciente con características como las que estamos mencionando, mayor de 50 años, con una caída de baja energía. Lo que encontramos en la clasificación para nosotros en el grupo de ortopedia es bastante importante. Miren que cerca del 54% son tipo C, o sea, son las más complejas y tienen compromiso articular. Esto es importante en esta población, cerca de la mitad de ellas, sin dejar de lado que las parcialmente articulares también denotan alguna complejidad y representan cerca del 17%. Estamos hablando de más de casi un 70% de las fracturas son de complejidad moderada o alta, y esto ocurre en pacientes con fragilidad ósea. De las opciones de manejo y las complicaciones encontramos, por ejemplo, que 60 de estas fueron llevadas a cirugía. Obviamente, pues estuvimos en un periodo que de pronto altera un poco la conducta quirúrgica, ¿cierto? Es todo esto de COVID, y es probable que haya tenido algo que ver. Sin embargo, encontramos algunas complicaciones que se describen en la literatura de manera muy similar, como la ruptura de un tendón, la mala unión en el paciente que se manejó, en uno de los pacientes que se manejó sin cirugía, la sinovitis, la adherencia o tenodesis, el síndrome de doloroso regional complejo, que también hace parte de las complicaciones. Esto es muy similar a lo que se encuentra en la literatura. Entonces, dentro de la discusión y conclusiones, si la fractura del radio distal es una alerta que nos lleva a buscar la fragilidad ósea en mujeres por encima de 50 años, entonces el ortopedista es el primer integrante del equipo que debe enfrentar a estas pacientes y completar el manejo. Dado pues que esta fractura del radio distal se está presentando en edad temprana, ese es el momento ideal para identificar e iniciar el manejo de las pacientes con fragilidad y evitar así las segundas o terceras fracturas. Los datos encontrados entonces en el estudio hecho en el Hospital San Vicente Fundación son similares a los reportados en la literatura. Encontramos entonces, por ejemplo, cómo la incidencia de fracturas del radio distal aumenta por encima de los 45 años en los estudios, diversos estudios que están publicados, como por ejemplo las fracturas previas hacen parte de lo que estos pacientes presentan, fracturas del radio distal por fragilidad ósea. Por ejemplo, el 19% presenta otra fragilidad. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pero ya estaba terminando el doctor. Eso estuvo bien. Tenemos las preguntas de jurados. Entonces, nuestro jurado 1 pregunta: ¿por qué no están pidiendo DEXA en fractura de radio la mayoría de los ortopedistas? Esa pregunta muy interesante obedece a que definitivamente no hemos logrado tener conciencia de lo importante que es identificar al paciente. Yo pienso que hay que tener claridad en algo. El que lo identifica no está obligado a tratarlo, si me permiten el término. ¿Por qué? Porque el tratamiento implica un manejo farmacológico y es probable que el grueso de los ortopedistas tal vez digan: hombre, no me voy a complicar la vida con esto. Sin embargo, el mensaje que al menos en el hospital nosotros siempre llevamos es el mismo. No estás obligado a tratar, pero sí obligado a identificar. Invitamos a todos a que identifiquen al paciente, ¿cierto? Tenemos que estar conscientes de eso. Yo creo que no se manda porque no se tiene conciencia de que una fractura del radio distal puede ser la primera alerta de una paciente con fragilidad ósea. Perfecto. Nuestro jurado 3 tiene dos preguntas. La primera es: las fracturas asociadas con fragilidad son condiciones frecuentes y de alto costo. Los resultados de su estudio, ¿qué le aportaría a la política pública en la toma de decisiones de salud? Esa es la primera. Y la segunda es: dado que su hospital es de referencia, me llama la atención el bajo número de fracturas de radio distal. ¿Existe un subregistro? Bueno, para la primera pregunta, evidentemente, políticas de salud, en salud pública, datos importantes como que la fractura del radio distal es la más prevalente en temas generales en ortopedia, ¿cierto? Yo creo que es importante sensibilizar al respecto y comenzar a identificar a esos pacientes, ya sea a través de la densitometría o cualquiera que sea el método que se utilice, pero creo que ese es un aporte importante, ¿no? Hacer relevancia sobre el dato de que la fractura del radio distal en paciente con fragilidad ósea
trae otras fracturas y a los 50 años tú puedes identificar a ese paciente si es una mujer que ha caído de su altura y tiene una fractura radiodistal, lo que es un dato importante o relevante, entendiendo además los altos costos que eso implica. Ahora bien, no solamente el costo de la fractura radiodistal, sino de la fractura subsecuente. Si tú identificas a un paciente con una fractura radiodistal y logras evitar que se fracture la cadera, evidentemente el impacto en el costo, no solamente económico, sino social y calidad de vida, pues es enorme. La segunda es, llama la atención la baja prevalencia, fue lo que entendí, de fracturas del radio distal. Sí, o sea, como es un hospital de referencia, probablemente tienen menos frecuencia de este tipo de fracturas. En realidad, la oferta hospitalaria en la ciudad ha aumentado en los últimos 10 años, yo imagino que igual que en todas las otras ciudades, pero además los hospitales de alta complejidad cada vez más quieren hacerlo más complejo. Y esos filtros para la regulación de los pacientes hacen que estos pacientes de fracturas radiodistal se vean como los últimos de la fila, hablando de complejidad, ¿cierto? Y solamente nos llegan aquellos pacientes con una alta complejidad de la fractura misma o cuando son pacientes comórbidos que por su condición adicional pues requieren un hospital de tercer o cuarto nivel. Probablemente se deba a eso, porque sí es verdad que hace una década tal vez recibíamos muchos más radiodistales. Perfecto. Y nuestro jurado 2 tiene otra pregunta. Entonces, ¿estos pacientes son dirigidos a su FLS ahora? Porque probablemente en el momento histórico del estudio era complicado que lo remitieran. Evidentemente son dirigidos hoy a la FLS y aprovecho para hacer la cuña, ¿cierto? Dentro de la FLS que nosotros tenemos, los residentes rotan de manera formal, oficial, dentro del programa de ortopedia de la universidad. Ellos tienen una asignatura que se llama así, es ortogeriatría FLS, y ellos deben rotar allí. Eso hace que nosotros tengamos un recurso humano allí, no solamente consciente, sino que aporta de manera activa a la captura de estos pacientes y a la inclusión de ellos en el rol. Entonces sí lo hacemos hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Creo que no tienen más preguntas los jurados. Muy amable. Muchas gracias a todos, una feliz tarde. Gracias. Bueno, nuestro siguiente trabajo es traído por el doctor Miguel Ángel Gómez Contreras. Él es médico, residente de ortopedia y traumatología de la Universidad de Antioquia y nos trae el trabajo hipovitaminosis D en pacientes con fractura de cadera por fragilidad en una institución de cuarto nivel en Medellín, Colombia. Adelante, doctor Gómez. Buenas tardes, confirmo que escucha mi audio y mi sí, señor. Presentación ok, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Gómez, residente de ortopedia de la Universidad de Antioquia. El trabajo que vamos a presentar a continuación es acerca de la vitamina D en pacientes que tuvieron fractura de cadera por fragilidad en una institución de cuarto nivel en Medellín, Colombia. Dentro de los integrantes se encuentran los docentes Dina María Vélez y la doctora Alejandra Fernández y mi compañero Diego Fernando Vélez. Modo de introducción, destacar el papel fundamental de la vitamina D en cuanto a la homeostasis del calcio y del fósforo en su relación con la remodelación ósea y también, dado sus múltiples receptores en la economía corporal, las múltiples asociaciones con trastornos inmunológicos, la presencia de ciertos tipos de cáncer, pero sin embargo el déficit, la fuerte relación que existe con el déficit mayor relacionado básicamente con la osteoporosis y el déficit severos o de mayor gravedad con la osteomalacia, que básicamente pueden presentarse con dolor, debilidad muscular tipo proximal y esto asociado a un mayor riesgo de caída y básicamente con un mayor riesgo de fracturas principalmente en esta población. En cuanto a los datos de prevalencia de hipovitaminosis D, se tienen datos de Estados Unidos alrededor del 57% en pacientes con fractura de cadera que han estado hospitalizados, los cuales puedan servir como tal para indicar que la suplementación ayuda en la disminución en ese riesgo de caída, ese riesgo de fractura de cadera, mejorando así la sobrevida a lo largo después de una fractura de cadera. Por lo tanto, en Colombia como tal, si bien hay datos similares a lo publicado en la literatura mundial en cuanto a la hipovitaminosis D en la población general, no hay una relación como tal en estos datos específicamente con el dato de fractura de cadera. Si bien
también hay alta frecuencia en cuanto a fracturas de cadera y se han identificado algunos factores de riesgo y las múltiples causas, dentro de ellas la susceptibilidad a caídas relacionadas con alteraciones metabólicas, que si bien es uno de los principales obstáculos, ya que no se identifican en estos pacientes, no se tienen por lo general elementos como tal de la evaluación de la parte fosfocálcica o estudios, imágenes con la citometría que nos ayudan a hacer el diagnóstico previo o su estado nutricional, lo cual tiene una importancia fundamental a la hora de la prevención, ya sea primaria o secundaria en este tipo de pacientes. Destacar también pues, el aspecto fundamental en cuanto a las funciones del sistema muscular, la parte de soporte y estructura, la parte de la locomoción, un elemento básico vital en cuanto a la regulación de los múltiples minerales que hemos mencionado y en la producción de células hematopoyéticas. Y básicamente la función de esta como tal es esa interacción con los múltiples receptores a nivel intestinal, el efecto neto de transportar calcio y fósforo desde el lumen intestinal hasta la circulación, y a nivel renal potenciar a la parautormona para la reabsorción tubular, tanto de calcio desde el hueso, y también favorecer la diferenciación de los osteoclastos, de que estos puedan ayudar también a mantener estos niveles de forma adecuada. En cuanto a los niveles de vitamina D o los tipos, nos basamos en el consenso internacional nórdico, la última revisión fue en 2014, donde se diferenciaron o se indicaron como tal a pacientes que tuvieran deficiencias, aquellos que tuvieran niveles plasmáticos menores a 20 nanogramos por mililitro y deficiencias graves por debajo de 12, e insuficiencia aquellos que tuvieran niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro en cuanto a los niveles plasmáticos de vitamina D. En cuanto al rol de la vitamina D con las fracturas, básicamente se ha descrito su déficit severo asociado a deformidades, principalmente en la población pediátrica, cuando tenemos valores muy por debajo de lo normal, se baja raquitismo por lo general, y déficit no tan graves asociados pues a mayor riesgo de fracturas, por lo que acabamos de mencionar previamente, con alteración en la parte neuromuscular, mayor riesgo de caída y mayor riesgo de fracturas. Dentro de ellas, la fractura de cadera pues resulta en un problema de salud pública. En Colombia tenemos reportes de casos de más de 20.000 casos por año, los cuales se asocian específicamente con fragilidad y osteoporosis, con medidas de edad que se presenta mayor frecuentemente en pacientes alrededor de los 33.5 años, mayor proporción de mujeres, y dentro de ellos la más común es la fractura intertrocantérica. Las causas las que se han mencionado previamente: deterioro cognitivo, trastornos de la marcha y el balance neuromuscular, alteraciones en el campo visual, incluso el uso de algunos medicamentos que puedan alterar el estado cognitivo. En cuanto a la clasificación de fracturas, si bien el grueso o la parte global en cuanto a la clasificación, y lo que buscamos en nuestro estudio fue extra e intracapsular, lo que hemos estado buscando es buscar una clasificación según la clasificación AO, para poder hablar dentro del medio del mismo idioma y poder tener mejores datos a la hora de poder publicar estudios más adelante. El diagnóstico estándar y de fácil uso, la radiografía, básicamente la pela lateral de la extremidad afectada. Sin embargo, pues se cuenta con otros métodos para hacer el diagnóstico y también la prevención de las patologías asociadas. El manejo, en su gran mayoría, más del 90%, va a ser quirúrgico, con distintos tipos de dispositivos intra y extramedulares, o también el uso de hemio o artroplastias totales, o también procedimientos quirúrgicos que implican artroplastias de resección, interposición y sus respectivas complicaciones. Entonces, como objetivo para el estudio, buscamos fue determinar los niveles plasmáticos de la vitamina D en pacientes mayores de 60 años que tuvieran una fractura de cadera por fragilidad, según la definición que ya muy bien han descrito previamente, y que fueran atendidos en el Hospital Alma Mater de Antioquia durante el periodo comprendido entre diciembre del 2021 y junio del año actual. Objetivos específicos: caracterizar esta población, sus aspectos sociodemográficos y clínicos, y determinar la localización del trazo de fractura y algunas complicaciones presentadas en los primeros 30 días de ingreso a la institución, en función obviamente de ese nivel plasmático de vitamina D. La metodología pues, fue un estudio observacional transversal, en el cual se realizaron historias clínicas. El tiempo del estudio fue de 18 meses, en el periodo que acabamos de mencionar, en el Hospital Alma Mater de Antioquia. La población, los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 60 años que presentaron fracturas en contexto de caídas por fragilidad o caídas de baja energía, en los cuales pudiéramos tener los niveles plasmáticos de vitamina D del ingreso, específicamente en las primeras 72 horas. Lo que saliera de este tiempo no eran tenidos en cuenta, y poder determinar la localización de la fractura a grosso modo extra o intracapsular. El tamaño de la muestra pues, fue el aporte atendida en ese periodo de tiempo, bajo los
los procedimientos se llevaron a cabo según el Comité de Ética de la institución. Instrumentos a utilizar para el análisis fueron la matriz Excel. La reflexión se llevó a cabo por los investigadores, nosotros los residentes, y pues el análisis estadístico fue dado por el programa estadístico SPSS y algunas variables cualitativas y frecuencias absolutas o relativas. Cuanto a los resultados, tuvimos pacientes, se obtuvieron una muestra total de 480 pacientes, de los cuales al final se pudieron analizar 440, se excluyeron aquellos que no tuvieran datos completos de vitamina D o que estuvieran por fuera del tiempo y aquellos que no fueran considerados de baja genética. La edad promedio fue asociado similar a lo reportado en la literatura, 22 años más o menos. Y en cuanto a antecedentes relevantes, encontramos el antecedente de fractura por fragilidad en un familiar en el 5% de los casos y el consumo de tabaquismo, esteroides o consumo de alcohol. Fracturas previas, encontramos que los pacientes presentaban el 14% de fracturas previas, dentro de las cuales la ubicación más frecuente era la de radios, la de cadera y la de columna. Otro tipo de lesiones también descritas. Y en cuanto a las complicaciones, vemos como la de mayor frecuencia encontrada fue la anemia postquirúrgica, con necesidad de transfusión de hemoderivados, también patologías asociadas como el delirium, exacerbaciones de patologías respiratorias como el EPOC o de neumonía que se presentaban durante la hospitalización. En cuanto al tratamiento, la clasificación que teníamos, a grosso modo, en el mayor porcentaje encontramos fracturas extracapsulares hasta en el 78%. En cuanto al manejo quirúrgico de este tipo de fracturas, vemos como en su gran mayoría, como bien lo dice la literatura, fue de tratamiento quirúrgico, siendo aproximadamente del 70 al 80% manejo con osteosíntesis y un 20% manejo con EMI o artroplastia parcial. En cuanto a los resultados, encontramos que un gran porcentaje de la población se encontraba en déficit de hipovitaminosis D, con gran porcentaje específicamente en los niveles inferiores a 20 nanogramos por decilitro. Y de los pacientes que presentaron el desenlace de muerte, encontramos como un gran porcentaje se encontraban en niveles de hipovitaminosis D. De estos, la mayor frecuencia fue de aquellos que tenían niveles por debajo de 20 nanogramos por decilitro. En cuanto a según la clasificación de la localización, vemos como aquellos que tenían fracturas extracapsulares, niveles bajos de vitamina D, se encontraban en el 75% de estos, y pacientes con fracturas intracapsulares se encontraron mayor frecuencia de niveles por debajo de lo permitido. Entonces, para la discusión, se tiene en cuenta pues, que la prevalencia de estos niveles bajos de vitamina D en estos pacientes que han sufrido fracturas por fragilidad es importante. Esto pues, va a estar dado esa alteración en esa retroalimentación del eje de vitamina D para la hormona, que pues, va a alterar esa remodelación ósea y a su vez también la parte de la consolidación de las fracturas. Y es muy similar la prevalencia de la hipovitaminosis en Colombia como en el resto del mundo según lo reportado la literatura. Esto también asociado a que a pesar de que somos un país tropical donde no se encuentran todas las estaciones, pero no se encuentra pues estacionado, hay un gran registro en cuanto al déficit de vitamina D, específicamente en esa población que tiene fracturas de cadera, y su relación, específicamente aquellas que son de tipo intracapsular con bajos niveles de vitamina D. Asociado a esto, en este grupo de pacientes también encontramos una mayor mortalidad. Son similares las Bueno, muy bien. Perfecto, entonces tenemos ya una pregunta del jurado 3. Dice, dado que se ha estudiado previamente la asociación entre vitamina D y fractura de cadera, ¿su estudio qué aporta de nuevo al conocimiento? Bueno, no sé si tenga... Yo creo que más que aportar es verificar que a pesar de que ser un país tropical sí tenemos bajos niveles de vitamina D y específicamente en esta población, yo creo que también principalmente es un llamado de atención a poder identificar y no solo identificar, tratar para prevenir. Si bien esta es una corte de pacientes en la cual la prevención está a ser secundaria, lo que buscamos es como ya hacer ese llamado de atención para hacer una mejor identificación de este tipo de pacientes, poder incluirlos en una FLS que estamos manejando pues, en la ciudad y en las instituciones donde nos encontramos rotando para poder pues, darle un manejo integral a este grupo de pacientes. Perfecto. Creo que no hay más preguntas de los jurados.
Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos a los resultados. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, así concluye nuestra presentación de trabajos de investigación. Los invitamos a continuar conectados al Congreso de ACOM. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy.